sin ningún problema. ¿Listo? Bueno, primero voy a ir a lo que es la tarea, ¿ya? Vamos a ver lo que es la tarea y ahí si todo se ha comprendido, les termino de explicar lo que habíamos estado hablando en la mañana, ¿ya? Entonces, vamos a empezar esta continuación de nuestra clase revisando este caso clínico número 1. ¿Ya? Entonces, voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Entonces está allí la descripción del caso clínico, que ustedes lo tienen tanto en sus diapositivas como en el aula virtual ya está colgado, ¿no? Como caso clínico número 1. Bien. Eh, y como tarea número 2, ¿no? Como tarea, perdón, número 3. Tarea número 3. Bien. Entonces, aquí nos describe, en el caso clínico, chicos, una paciente que sufre de problemas a nivel de la sangre, ¿no? Es más, nos indican específicamente que de niña sufrió problemas con anemia, ¿sí? Microcítica, ¿correcto? Y nos van describiendo diferentes síntomas que vino teniendo esta paciente, ¿correcto? Algunos valores de algunas pruebas, ¿sí? Eh, que se indican para estos pacientes. ¿Listo? Y bueno, ya eso ustedes lo van a revisar, le van a dar lectura, ¿correcto? Algunas cosas que no se entiendan del caso clínico, ustedes me lo van a hacer llegar, me van a escribir, no hay ningún problema. ¿Listo? Pero no creo que haya problemas en ese sentido. El detalle específico o la dificultad de repente que se va a generar va a ser cuando ustedes realicen las actividades, ¿ya? Entonces, en las actividades van a ver algunos datos que si ustedes leen ahorita no los van a entender porque obviamente no están familiarizados. ¿Listo? Entonces, en las actividades, por ejemplo, dice, usando la sección GEN o GEN, como quieran llamarlo, del NCBI, caracterizar el RNA mensajero del gen TMPRSS6. ¿Listo? Entonces, ahorita me imagino que ustedes están poniendo sus caras de consternados de decir qué es eso, qué vamos a hacer, ¿no? Pero bueno, eso es lo que quería explicar ahora para que ustedes puedan desarrollar su trabajo. ¿Listo? Es más, casi vamos a hacer la tarea de actividades. ¿Listo? La idea es que ustedes lo entiendan. Bueno, en primer lugar, el NCBI, ¿sí? El NCBI es el Centro Nacional de Información Biotecnológica. ¿Listo? Este Centro Nacional de Información Biotecnológica es un centro de investigación que tiene sede en Estados Unidos, en donde existe la la mayoría de información a nivel genético. ¿Listo? Todos los genes que ustedes conozcan están descritos en esa página. ¿Listo? Y obviamente describe su estructura, cuántos exones tiene, cuántos intrones hay en esos genes, si es que tienen mutaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo lo que ustedes puedan saber de un gen está en ese NCBI. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es abrir mi pantalla con lo que respecta o compartir mi pantalla. Aquí, a ver, permítame un ratito. Listo. Entonces, miren, señores, ustedes van a entrar a Google, ¿sí? Y van a digitar NCBI. ¿Listo? Las siglas, ¿sí? O el NCBI, como quieran llamarlo. Y dan Enter y obviamente aquí está, el Centro Nacional de Información Biotecnológica. ¿Listo? La primera opción siempre va a ser esa, no va a ser segunda, tercera, va a ser siempre la primera opción. Y esa ustedes van a ingresar. ¿Listo? Bueno, este es el menú del NCBI. ¿Listo? En el que nos ofrece
un sinfín de caminos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de DNA y RNA, de los dominios y las estructuras de sus proteínas, algunos genes y expresión, mapas genómicos, hay literatura, hay algunos libros que pueden ustedes revisar, solo que son un poco antiguos, no los actualizan constantemente. Listo, información sobre proteínas, etcétera. Un montón de cosas que está relacionado con la biología molecular. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, aquí hay dos pestañas en la parte superior al lado del símbolo del NSBI, ¿sí? Y lo que yo quiero que hagan ustedes, ¿sí? Es lo siguiente. Apretan la primera pestaña donde dice todas las bases de datos, ¿sí? Y lo que van a hacer es ir aquí en nucleótido. ¿Listo? Nucleótido. Tiene que estar marcado en nucleótido. Y vamos a digitar el gen que nos pide nuestro caso clínico. ¿Sí? El gen se llama TMPRSS6. Este gen, señores, es un gen que está relacionado con la anemia. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes digiten este, van a encontrar este señor. Si quieren, tómenle foto. O bueno, el video se va a quedar grabado, no hay problema. Aquí está. ¿Listo? El gen se llama gen de la serina proteasa a nivel de transmembranas. ¿Listo? Entonces ustedes ingresan aquí y les va a dar la información. ¿Listo? Primero, siempre debe de salir, o ustedes siempre deben saber que estemos hablando de humanos. ¿Listo? Humanos. No tienen que salir bacterias, no tienen que salir de un mono, no tiene que salir de una gallina, nada. Tiene que ser del Homo sapiens, del humano. ¿Listo? Entonces, primera regla, que les marque siempre que sea humano. ¿Listo? Segundo, si ustedes observan aquí abajito del nombre del gen, está su ID, ¿correcto? Su identificación. Entonces, anótense siempre ese número, porque si ustedes en el Google o en la página anterior del NCBI, la del inicio, ponen nucleótido y digitan ese número, rápidamente los lleva a esta pantalla y ya no están digitando TMPRSC6, escogiendo el mejor, nada. De frente los lleva a este, ¿ya? Con su código ID. Bien. Bueno, la primera parte, chicos, ¿sí? La primera parte es una breve descripción de este gen. ¿Listo? Por ejemplo, el símbolo oficial del gen, que es el TMPRSS6, el que les he dictado y el que es en su caso clínico. ¿Listo? El nombre completo del gen está allí también. ¿Sí? De allí, bueno, vienen algunos datos que van a abrir otras páginas que, bueno, por ahora no nos interesan. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, dice organismo, Homo sapiens, estamos bien. Más abajo dice conocido como, también conocido como, entonces ustedes lo tienen allí, son otros sinónimos del TMPRS6, es el MT2 o el IRIDA, ¿listo? Son sus sinónimos del gen. Y aquí hay una breve descripción, un breve resumen de lo que es este gen, ¿listo? Una breve descripción de lo que es este gen, ¿sí? Luego, más abajo, dice expresión, ¿sí? Esta expresión nos indica en qué tejidos se está expresando estos genes. Recuerden que los genes no se expresan en todo el cuerpo. Algunos sí, otros no. ¿Correcto? Por ejemplo, los genes que codifican para la formación de neuronas no se están expresando en el hígado, ¿verdad? Entonces, tenemos genes específicos que se están expresando en diferentes órganos. Entonces, si ustedes quieren saber en qué genes se está expresando, apretan acá en ver más, ¿sí? Y los lleva a unas barras, ¿sí? Donde les indica en qué
tejidos, en qué órganos se está expresando con mucho más frecuencia y tiene una mayor expresión, obviamente. Si ustedes observan aquí, estamos hablando a nivel del hígado, ¿verdad? Bien. También podemos encontrarlo en el colon, en el duodeno, ¿sí? En la piel, ¿sí? Intestino delgado o pequeño, como quieran llamarlo, estómago, ¿sí? Y los testículos, ¿correcto? En esos lugares son donde más se está expresando este gen, ¿listo? Pero con mayor frecuencia aquí, ¿listo? Bien. Entonces, eso les quería mostrar en cuanto a la expresión. ¿Listo? En cuanto a la expresión. Bueno, de ahí, señores, pasamos a la siguiente, a la siguiente parte de esta página. ¿Listo? Miren aquí la localización del gen. ¿Listo? Localización del gen. Recordemos que nosotros tenemos 23 pares de cromosomas. ¿Listo? Los cromosomas es el conjunto o todo el ADN unido, ¿sí? Y los cromosomas están o tienen diferentes fragmentos, ¿sí? Están compuestos de diferentes fragmentos que finalmente son nuestros genes. Tenemos 23 pares de cromosomas, de los cuales 22 son de carácter autosómico, o sea, codifican para diferentes señales y un par de cromosomas llamado sexual, ¿no? Que es el que nos da nuestras características sexuales. ¿Correcto? Entonces, aquí nos dice que está en el cromosoma número 22. ¿Listo? Cromosoma número 22. ¿Qué más? Nos dice la cantidad de exones que tiene este gen. ¿Ya? Ustedes ya saben que es un exón. Entonces dice que tiene 23 exones. ¿Ya? 23 exones. Profesor, ¿y cuántos intrones tendría? Ya. Lo único que van a hacer es lo siguiente. Para saber cuántos intrones tiene, al número de exones le van a restar siempre 1. ¿Listo? O sea, 23 menos 1, 22. 22 intrones. Si nos dice 45 exones, pues tendrá 44 intrones. ¿Listo? Siempre exón menos 1 es igual a intrón. ¿Listo? Listo. Entonces ya sabemos cuántos exones e intrones tiene este gen. ¿Listo? Muy bien. Bueno, más abajito, ¿sí? Más abajo tenemos acá, dice, secuencia genómica. Desplazamos esta pestaña y le damos RefSeq-Gene, ¿sí? La opción, la segunda opción, la opción del medio, RefSeq-Gene. ¿Listo? Cuando hemos apretado RefSeq-Gene, ha cambiado la figura, ¿sí? Y lo que están viendo aquí es el RNA del gen. ¿Listo? Entonces, si ustedes, esto en moradito, ¿verdad? Esta línea morada o línea roja es lo mismo, ¿ya? Si ustedes se posan en si ustedes observan, hay unas rayitas pequeñas que están en forma vertical, ¿sí? Entonces, si se posan en la primera rayita, ¿sí? Van a observar cierta información de esas rayitas, ¿listo? Si vemos, por ejemplo, la tercera rayita, por ejemplo, ¿sí? Entonces nos indica diferentes, diferentes informaciones. Por ejemplo, el tamaño de esa rayita, que es de 3194 nucleótidos, ¿correcto? Bien. ¿Qué son estas rayitas? Estas rayitas vienen a ser los exones. ¿Listo? Los exones. Bien, entonces de estas rayitas deben haber ¿cuántas? 22 rayitas, ¿sí? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así en adelante hacia la derecha van a encontrar, deben encontrar 22. ¿Listo? 22. Bien, y por cada rayita ustedes van a encontrar la información. ¿Sí? Por ejemplo, esta tercera rayita que habíamos colocado corresponde al exón número 3. ¿Sí? Exón número 1 sería esta, exón 2, exón 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ustedes lo están viendo allí. ¿Se dan cuenta? Bien. Y obviamente esas regiones largas en forma horizontal corresponden a los intrones. ¿Listo? Entonces, ese es un RNA inmaduro, no ha removido los intrones. ¿Listo? Bien. Chicos, entonces, ahora, ¿qué más debemos de saber aquí? Hasta allí algo que quieran preguntarme, ¿se perdieron? ¿Sigo avanzando? Ya. Entonces, si no hay preguntas, sigo avanzando. Entonces, estamos en gen o nucleótido. Ahora lo que yo quiero que pongan ustedes, nuevamente es nucleótido, aquí, y digitan otra vez TMPRSS6. ¿Listo? Nucleótido. Y van a buscar, ya no la primera opción, la que estaba aquí, sino que se van a desplazar más abajo y van a buscar siempre la variante 1, ¿sí? Variante del transcripto 1 y dice mRNA. ¿Listo? Vamos a buscar el RNA mensajero, ¿ya? Aquí arriba el que hemos empleado es, prácticamente sería el DNA, ¿listo? Ahora quiero buscar el RNA mensajero, ¿listo? Entonces buscamos siempre la primera variante, porque miren, hay variante 2, variante 4, variante 3. Escojamos siempre la variante 1, ¿listo? Y veamos siempre que corresponda a Homo sapiens, ¿correcto? Listo. Entonces allí le damos clic, ¿sí? Y van a ver que abre una página no muy parecida a la primera que hemos estado observando. ¿Listo? Entonces, ahí está el nombre del gen. ¿Sí? Anoten por si acaso este número, ¿correcto? Y aquí les va a dar diferentes descripciones. ¿Listo? Algunas ya las hemos visto. Ustedes siguen bajando. Es información que no nos interesa por ahora. ¿Listo? Y ustedes aquí van a observar lo siguiente. ¿Listo? Este llamado CDS. ¿Listo? Es la secuencia de codificación, ¿ya? El CDS es la secuencia de codificación. ¿Qué quiere decir secuencia de codificación? Es la secuencia de todo el RNA que traduce proteínas, que tiene información, o sea, los exones. ¿Listo? Solamente este CDS te va a mostrar los exones que tiene ese RNA, ¿sí? La secuencia que codifica, ¿correcto? Y aquí les dice, va desde el 213 hasta el 2687 nucleótido. ¿Listo? De este nucleótido a este nucleótido va. Entonces, si ustedes quieren observar, apretan aquí CDS, ¿sí? Y miren, se ha marcado. Este es el RNA completo, va de 1 hasta el 3331, me parece, ¿sí? Y si ustedes observan, hay una secuencia hasta aquí, que la estoy pintando de celeste. Esa secuencia de nucleótidos, ustedes están viendo allí, ¿no? Que empieza con adenina, guanina, timina, citosina, ¿correcto? Esa secuencia es el promotor, allí está el promotor, allí está la caperuza, ¿listo? Allí está los componentes iniciales de este gen, ¿listo? Este RNA mensajero. Y si ustedes observan, y bueno, si ustedes recuerdan, en la tarde estuvimos viendo que el codón de inicio, el triplete de nucleótidos, ¿sí? Que daba inicio, siempre tenía que ser ATG o AUG, ¿verdad? Y ustedes están viendo aquí
ATG, que en el lenguaje de RNA mensajero maduro tendría que ser AUG, ¿no? O también ATG, como quieran. ¿Se acuerdan que les dije que eran cualquiera de las dos opciones? Este es el codón de inicio, ¿sí? Aquí se inicia toda la secuencia que va a digitar las diferentes proteínas, ¿listo? Y se van a traducir. Entonces, este ATG corresponde al aminoácido de metionina, ¿sí? Aquí al lado, este cuadro que se ha abierto, ¿sí? Miren, aquí están diferentes letras, ¿sí? M, P, V, A, E, P, etc. Cada letra representa un aminoácido, ¿sí? La primera, ATG, que habíamos marcado, representa o está representada por el aminoácido M, metionina. ¿Listo? Ahí está metionina. El siguiente sería CCC. ¿Listo? CCC. Corresponde al aminoácido P. Ahorita no tengo el mapa exacto de los aminoácidos, ¿sí? Pero esa secuencia que corresponde a 3 nucleótidos, que son citosina, 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 codifican para la proteína o para el aminoácido P. ¿Listo? Entonces, es así como se va codificando. Esta es una secuencia de proteínas, ¿correcto? Que está dada por cada 3 nucleótidos, ¿listo? Cada 3 nucleótidos que se llaman codón, ¿listo? El codón es una secuencia de 3 nucleótidos. Bien, bueno, entonces, si ustedes observan, solamente la región café es la que codifica una señal proteica, o sea, allí ustedes tienen a los exones, ¿listo? Ustedes tienen allí a los exones. Y obviamente, todo lo que está aquí ya es de RNA basura, ¿correcto? Y desde acá, si ustedes observan esta A, no ha salido, pero en adelante debería haber la colita de poli-A, ¿sí? En algunos genes se observa A, que viene a ser la colita de poli-A, ¿listo? La que está en el extremo 3'. ¿Listo? Entonces estamos hablando, si hablamos desde el primer nucleótido aquí, aquí es la posición 5', y al final es la posición 3'. ¿Listo? Entonces, es así como ustedes reconocen la secuencia codificante. Yo les puedo preguntar, ¿no? El gen TMPRS6, ¿cuáles son sus 6 primeros aminoácidos? Entonces, ustedes buscan esto y colocan, ¿no? El primer aminoácido sería metionina, el segundo aminoácido sería P, el tercero V, el cuarto A, el cuarto E, el sexto A. ¿Listo? Entonces, así ustedes me ubicarían la secuencia de aminoácidos de acuerdo a los nucleótidos que tienen ustedes aquí a la izquierda. ¿Listo? Bien. Entonces, en el examen, por ejemplo, yo les puedo decir que busquen el gen actina. ¿Listo? Es más, les doy el número exacto para que entren a la página, para que todos busquen por igual y les digan, ¿no? Por favor, denme los 10 primeros aminoácidos del gen y los 10 últimos aminoácidos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que hacer este procedimiento para buscar los aminoácidos, ¿correcto? Listo. Muy bien. Hasta ahí se perdieron algunas preguntas, dudas, por favor. Doctor, yo tenía una duda. Sí, dígame. Del pasado, ¿qué significaba ref-seq? O sea, cuando le cambió Ya, vamos a retroceder. ¿Listo? Aquí, en la segunda parte, ¿sí? Acuérdense que hemos visto ya la localización, el número de exones. Si seguimos bajando, ¿sí? Regiones genómicas, transcritos y productos, dice, ¿no? Entonces, desplazamos acá la barrita y esto estaba así. Así viene cuando abrimos esta página, viene así, con este gráfico y con esta alternativa, vamos a llamarlo. Para poder observar bien el número de exones, finalmente el gen en su totalidad, es mejor colocar
esta secuencia secuencia genética de referencia, o secuencia de referencia genética, ¿listo? Que se llama RefSecGene. Entonces ustedes aquí pueden ver en su totalidad todo el genoma de TMPRSS6, ¿listo? Bien. Y allí ustedes pueden observar, si por ejemplo les digo, indíquenme cuántos nucleótidos tiene el exón 3, ¿no? Entonces ustedes lo único que hacen es posarse sobre la rayita número 3, ¿sí? Y allí dice, ¿no? Tiene 3.209 nucleótidos, ¿sí? Ese es el tamaño de ese exón. O sea, tiene adenina, timina, adenina, guanina, etcétera. De esos nucleótidos tiene 3.209. ¿Ya? Entonces, esa es la información que ustedes tendrían eh, que darme si es que les pregunto el número de nucleótidos de un exón específico. ¿Listo? Bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Disculpe, doctor, en la secuencia que estaba antes, si era de ARN mensajero, ¿por qué tenía timina y no uracilo? Ya. Vamos a ver el CDS. Aquí. ¿Sí? ATG. Acá me dice usted, señor. Muy bien. ¿Por qué no tiene uracilo? ¿No? Y si ustedes observan, en ninguna de las secuencias hay uracilo, siempre está timina. Bueno, ¿qué sucede? Que el NCBI, por, vamos a llamarlo, cuestiones de entendimiento, ellos lo mandan el RNA mensajero con timina. ¿Listo? Sabiendo que, o dando ya por hecho, que nosotros sabemos que la timina es reemplazada por uracilo. Debería haber una T acá, pero ellos lo han dado como o sea, por default, ellos lo han colocado así, ¿no? Y ustedes van a ver que cualquier secuencia va a tener siempre la timina allí, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que se puede cambiar por uracilo. Bueno, no se puede, tendría que cambiarse. Si hablamos de RNA mensajero maduro, ya viene a ser un uracilo, ¿ya? Pero solo son por cuestiones de, no sé, el software, ¿qué será, no? Eso ya depende del NCBI, que nos lo envía así. ¿Listo? Pero por favor, sepan siempre que allí es U en vez de uracilo en vez de timina. ¿Preguntas? Doctora, pregunta. En el caso de, como nos dicen, ¿no? Por ejemplo, si el examen fuera virtual, ¿cómo realizaríamos la búsqueda de aminoácidos? ¿Cree que nos pueda volver a explicar, por favor? Claro, muy bien. Entonces, por ejemplo, tenemos el gen TMPRSS6. Listo. Muy bien. Vamos al CDS. Ya saben cómo ustedes ven el CDS. ¿Sí? Se fijan solamente, chicos, en la secuencia que está pintada en café. Las demás letritas que corresponden a otros nucleótidos ni los vean porque no nos interesa. ¿Bien? Entonces, deben de primero asegurarse de que esté empezando con ATG, que sabemos que también es AUG. ¿Sí? Codón de inicio siempre ATG, que corresponde a metionina. Una vez que ustedes activan el CDS, al lado les va a aparecer este cuadrito que están ustedes viendo. Gen TMPRSS6, dice acá, ¿no? Está con sus sinónimos, les da una breve reseña del gen, etc. ¿Sí? Les dice cuánto mide, ¿sí? De 213 a 2687 nucleótidos. Si quieren sacar exactamente, habría que restar, ¿listo? El CDS, ojo, el CDS, si ustedes restan 2687 menos 213, les va a dar un número. Ese número es lo que está pintado en café. O sea, si yo les digo, ¿cuántos nucleótidos tiene el CDS del gen TMPRSS6? Aquí, 2687 menos 213, y ese es el tamaño o el número de nucleótidos que está en la región pintada de café. ¿Listo? Más abajo, chicos, más abajo, dice, miren, traducción, dice, ¿sí? Traducción. Y les da una serie de letritas, en mayúsculas siempre, ¿correcto?
esta traducción son las proteínas, ¿no? Acá no vemos adenina, timina, guanina, citosina o uracilo. No vemos eso. Estamos viendo diferentes letras que corresponden. Cada letra es un aminoácido. Entonces, el primer aminoácido siempre tiene que ser M de metionina, que corresponde acá en la parte izquierda a ATG o AUG. Profesor, ¿cómo sé P? ¿Cómo sé qué es P? ¿Dónde voy a hacer la información? Me lo tengo que saber de memoria las 20 letras de los aminoácidos. No necesariamente. Entonces, lo que hay que hacer, chicos, es lo siguiente. Entramos a internet, ¿sí? Y podemos, vamos a poner allí, no código genético, vamos a poner abreviaturas de aminoácidos. En inglés le ponen, ¿listo? Y allí está, bueno, les va a aparecer esto, cualquiera abran ustedes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, glicina es G, alanina A, ¿sí? Aunque eso está en español, me parece. A ver. Veamos aquí. Aquí está. ¿Listo? Arginina, por ejemplo. Alanina es A. Arginina R. Asparagina N. Ácido aspartico D. Allí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, con este cuadrito, ustedes regresan a... aquí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, la P. ¿Cuál era la P? La P es prolina. Allá, entonces ya sé que la secuencia citosina, citosina, citosina corresponde a prolina, que es la P. ¿Sí? Y así ustedes me van indicando el nombre de los aminoácidos. ¿Sí? No sé si se entendió. Ya, entonces, en el examen, obviamente yo les voy a permitir que tengan su tablita, su plagio, ¿no? Que sería este, para que encuentren ustedes la secuencia de aminoácidos que yo les pediría en el caso que les pide esa pregunta, ¿no? ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, doctor, gracias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, vamos a algo un poquito más complicado. Regresamos a donde estábamos al inicio, ¿sí? Habíamos puesto aquí RefSecGen, acuérdense siempre, ¿ya? Y ahora miren, en el menú, ¿sí? En la barra, en el menú que tenemos aquí de este gráfico, vamos a ir a herramientas, a tools, ¿sí? Y vamos a bajar a esta... aquí, ¿sí? Sequence Text View. ¿Listo? Van a ampliar. Y lo que estamos viendo acá, señores, es el gen TMPRSS6 en su totalidad. Desde el nucleótido número 1, ¿sí? Y si ustedes observan, aquí no hay ningún color, está todo vacío, ¿sí? Y justamente aquí es donde empieza la parte interesante del gen. ¿Listo? En morado, ¿sí? En moradito vamos a encontrar ciertos fragmentos de ADN de nuestro interés. ¿Listo? En rosado, este morado, por ejemplo, este moradito corresponde a lo que es el promotor, el enhancer y todo lo demás, lo anterior que está a nuestro codón de inicio. Y miren, en rosado, chicos, ¿sí? No sé si están viendo en rosadito, están los exones y en verde los intrones. ¿Listo? Profesor, ¿cómo sabe usted qué es un exón? Ah, mira, tiene ATG. ¿Listo?
ATG. Y acá abajo dice M de metionina. El siguiente, TTG. Profesor, ¿qué es TTG? ¿Qué es L? Es leucina. ¿Listo? Aquí les da todo el exón número 1. ¿Listo? Exón número 1. Luego viene el intrón, que está en verde. El intrón, recuerden, son secuencias genéticas que no tienen información, no codifican, ¿no? Entonces, por eso es que no tienen aquí aminoácidos, no dan una señal proteica. ¿Listo? Entonces, no se cuenta eso, pero es el intrón número 1. Luego viene exón número 2, ¿sí? Pero miren dónde empieza. GAT. No, no debería empezar así. Si ustedes siguen corriendo, ATG. Allí empieza, ¿sí? El exón número 2 empieza en ATG. Esta guanina no forma parte del exón, o sea, no tiene una traducción, ¿no? Entonces, empieza ATG, ¿no? ¿Correcto? Exón número 2. Es mucho más grande que el exón número 1, ¿sí? Luego viene el intrón 2. Miren todo el tamaño que tiene el intrón 2. Luego viene el segundo, el tercer exón, ¿no? Luego el intrón 3, el exón 4, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, así ustedes pueden ir revisando, ¿sí? Hasta donde termina el gen. ¿Listo? Hasta donde termina el gen. ¿Ya? Entonces, aquí debe terminar el gen con el último exón. ¿Listo? Esta secuencia, miren, aquí termina el último exón, ¿verdad? Y esta secuencia termina con TGA. TGA es un codón o triplete y se llama codón stop. ¿Listo? Codón stop. Es donde acaba la traducción de los exones, donde acaba ya la traducción de la región codificante, ¿sí? Así como hay un ATG, este TGA es el stop, que no corresponde a ningún aminoácido. ¿Listo? Por eso le han puesto aquí un asterisco, porque allí es donde termina. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, como ustedes pueden observar, esa es la región, ese es un gen como si lo tuviéramos en la mano, ¿no? Si ustedes observan, ¿qué características particulares tiene? Que los intrones son mucho más grandes que los exones, ¿sí? El 1.5% de nuestro genoma corresponden a los exones, a lo que se traduce en proteínas. El otro 98.5% corresponde a intrones, nucleótidos basura. ¿Listo? Bien. Bueno, eso entonces es lo que ustedes deben de saber. ¿Listo? Eso es lo que ustedes deben saber en el manejo del NSBI. Entonces, por favor, recuerden, primero pongan gen. Ya me había confundido. Les dije primero que pongan nucleótido. Primero entren a gen. ¿Sí? Marcan gen y ponen el nombre del gen y les va a salir todo esto que les estoy mencionando, ¿no? O sea, les va a salir esto. Van a apretar aquí. Y estamos en gen y en el símbolo. Cuando quieran ahí ir a RNA mensajero, recién ponen nucleótido. ¿Listo? Recién ponen nucleótido y vuelven a digitar el nombre del gen y les va a salir la información del RNA mensajero escogiendo la variante 1. ¿Listo? Bien. Eso es en cuanto al manejo para identificar genes. ¿Listo? Lo importante es que ustedes vuelvan a, una vez que terminemos esto, vuelvan a repetir cómo entrar, apretar e ir indagando, ¿no? Y si es que pueden trabajar, en buena hora. Y si no, me van ustedes mandando mensajes para poder ayudarlos. ¿Listo? Bien.
Eso es en cuanto a lo que es el NSBI. Así como este gen, de repente para que practiquen, les voy a dar otros genes para que puedan ir ubicando. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Una pregunta. ¿No se cuentan los codones de inicio ni de stop? O sea, si usted nos quiere pedir, por ejemplo, cuál es el primer codón o cuál es el primer aminoácido, Ya. no, o el último aminoácido, no contaríamos ni el de inicio ni el de final. Ya, bien. Hay que contar siempre el de inicio, o sea, incluido el de inicio. ¿Listo? Sí tienes que contarlo, sí o sí. Lo que no vas a contar es el stop. ¿Por qué? Porque esa secuencia no tiene o no codifica un aminoácido, no representa un aminoácido. Entonces eso no se cuenta. ¿Ya? Por eso tenía un asterisco allí la secuencia, porque no representaba un aminoácido. Ok, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna pregunta más? Sí. Claro, te puede ayudar a ubicar proteínas porque tienes aquí. ¿Dónde está proteína? Aquí. Pones el nombre de la proteína. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, actina. Y te va a salir, ¿no? Pero le pones. Bien, lo que hay que hacer es poner el nombre de la proteína, siempre poner Homo sapiens y buscar aquí, ¿no? Porque tienes actina en diferentes organismos, ¿no? Entonces buscas Homo sapiens y te va a dar toda la información, ¿no? Eritropoyetina, lo que gustes, y te da toda la información de la proteína en sí. Más que todo te va a dar la secuencia de aminoácidos, las estructuras que presenta, la función, ¿no? Pero sí te da toda la información. Es bastante completo este cuadrito. Perdón, esta página. ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Doctor, disculpe, Sí. ¿podría repetir cómo se contaba la cantidad de nucleótidos del gen? ¿Cómo se contaba la cantidad de nucleótidos del gen? Ajá. O sea, si Ya. pregunta cuántos nucleótidos en total tiene, ¿cómo lo haría? La secuencia codificante te refieres, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Ya, entonces, aquí está el CDS, ¿sí? Y aquí te dice, mira, que el CDS, la secuencia codificante, va del nucleótido 213 al 2687. O sea, este nucleótido de aquí, donde empieza A, es el 213. Hasta esta otra A, que es el 2670 y tantos, ¿no? 2687, perdón. Entonces, lo único que haces es restar el último, que está en la posición 2687, está aquí, menos el primero, que está en la posición 213, que es adenina. Entonces, 2687 menos 213, y ese va a ser el número de nucleótidos que hay en tu secuencia CDS, en tu secuencia codificante, donde están los exones. ¿Listo? ¿Dónde están los exones?
¿Se entendió? Sí, gracias, doctor. Listo. Bien, ¿alguna pregunta más? Preguntas, por favor. Bien. Entonces, Doctor, disculpe. dígame. En la tarea del caso clínico dice esquematizar el RNA mensajero. Sí, ¿Cómo lo haríamos? exactamente. Estoy yendo a ese, a nuestro taller. Creo que lo eliminé. Un ratito, por favor, voy a volverlo a abrir. Ya, entonces dice aquí, por ejemplo, dice, ¿no? La primera dice, usando la sección GENE del NSBI, caracterizar el RNA mensajero del gen tantos, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo tienen que ingresar, ¿no? Luego dice, esquematizar el RNA mensajero del gen e identificar intrones, exones, poli-A, UTR, start codon, stop codon. ¿Listo? Entonces, chicos, recordemos, ¿ya? Recordemos, por favor, y miremos aquí en la pizarra un ratito. Tengo el RNA maduro, ¿listo? Entonces, este RNA maduro, en su interior, tiene, perdón, estos cuadraditos que he dibujado que son los exones. Y estos que están aquí, entre exón y exón, son los intrones. ¿Listo? Habíamos indicado que teníamos la región 5' y la región 3'. ¿Sí? La región 5' estaba el UTR. ¿Sí? ¿Correcto? La región UTR, la región no traducida. ¿Correcto? Y al lado de la región no traducida empezaba el codón de inicio. ¿Sí? Justamente aquí. Este codón de inicio, el start codon, que es ATG o también AUG, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que reconocer todo eso. La región 5 UTR, el start codon, los exones, los intrones, la región 3 UTR. ¿Listo? ¿Y cómo van a graficarlo? Ahí está, este es el gráfico. Ustedes pueden graficarlo en la computadora de esta forma. ¿Cuántos exones van a colocar para ese RNA? ¿Alguien me puede decir? 23. Exones. ¿Cuántos exones tenía? 23. 23. Ahora vamos a ver si es que tenía 23. Sí, sí era 23. ¿Sí? Listo. Entonces, hay que dibujar 23 de esos cuadraditos. ¿Listo? Que corresponden a los exones. ¿Y cuántos intrones? 22. 22. Exón menos 1, ¿verdad? Aquí está. Voy a compartirlos otra vez. ¿Sí? Entonces acá, exones 23. Entonces dibujaré 23 de esos cuadraditos. ¿Sí? Y 22 líneas, otros cuadraditos de diferente color. La cosa es que yo pueda representar exones, intrones y pueda verificar que haya 23 y 22 intrones. ¿Listo? O sea, algo parecido aquí, miren. Si apretamos RefSecGene, yo quiero en esa pregunta que hagan esto. ¿Sí? Los exones, recuerden, miren, son las rayitas verticales y los intrones son las raíces horizontales. ¿Sí? Eso ya está representando exones e intrones del gen. ¿Listo? Bien. Ahora les dice, identifiquen el start codon. Entonces,
Eso ya lo ven en el CDS. Acuérdense, colocan con otro color un cuadradito, ¿sí? Mejor los vamos a... Están mirando la pizarra, ¿verdad? ¿Se observa la pizarra o no? Sí, doctor, pero se ve muy chiquita. Es que como está compartiendo la pantalla, usted Bien. se ve en la esquina. Entonces vamos a dejar de compartir. Ahora sí. Ya, entonces yo voy a hacer mi gráfico de mi gen. ¿Listo? Entonces yo voy a poner aquí 5' y 3'. ¿Listo? Yo voy a dibujar acá el ATG, que es mi codón de inicio. ¿Sí? Y luego voy a poner, por ejemplo, exón, 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 exón. Aquí pondré el stop codon. ¿Sí? Y la región 3'. Entonces, con otro color, yo voy a dibujar aquí los intrones. ¿Listo? Y en azul están los exones. ¿Sí? Este es mi start code. ¿Correcto? Entonces, así es lo que tienen que dibujar. Tienen que graficar el gen. ¿Listo? Profesor, ¿dónde nos podemos ubicar para graficarlo mucho mejor? Casi en la última diapositiva de lo que es la replicación, acuérdense, habíamos visto un gráfico en donde les había indicado cómo era la estructura de un gen. ¿Sí? Y ahí les indiqué el UTR, el enhancer, etcétera, etcétera. Algo parecido así tienen que graficar. ¿Listo? Doctor, una pregunta. Hace un Diga. rato les dijo que el start codon sí se contaba, ¿no? Sí, Como aminoácido. Entonces, ese también es un exón, ¿verdad? es el inicio del primer exón. Claro, pero entonces no es un exón o se considera como exón. No es un exón. Entonces, yo justamente lo he dibujado acá. Vamos a ponerlo acá como parte del exón. ¿Listo? Allí. Correcto, pero sus primeros nucleótidos son ATG, del exón 1. ¿Listo? Entonces corresponde al primer exón el start codon. ¿Sí? No es un solo exón el ATG. Está dentro del exón número 1. Ah, o sea, los 6 primeros nucleótidos conforman el primer exón. No. O sea, junto al ATG. Perdón, ¿no escuchó? O sea, doctor, primero va el ATG y junto a los 3 siguientes conforman el primer exón. O solo es el codón de inicio y el exón. Ya, nuevamente vamos a compartir. Ya, si queremos ver todo eso, acuérdense, aquí donde hicimos RefSecGen, vamos a herramientas, ¿sí? Y vemos la secuencia, Sequence Text View, ¿sí? Entonces, me voy hasta el inicio, ¿listo? En morado, ¿sí? En morado está, por ejemplo, lo que es el UTR, etcétera, etcétera. Y aquí en rosado, inicia, en rosado, como ustedes están viendo, inicia el primer exón. El primer exón tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 nucleótidos. ¿Listo? Está compuesto de 26 nucleótidos. ¿Ya? O me estoy equivocando, creo que son 27. ¿Ya? El primer nucleótido es adenina. ¿Sí? ¿Qué es un codón? Un codón es un triplete de nucleótidos, o sea, tienen que ser 3. ATG, por ejemplo, aquí. El primer codón del primer exón siempre va a ser metionina. ¿Listo? ATG. ¿Sí?
El segundo triplete, ya saben, es L, ¿sí? El tercer triplete también es L, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos aminoácidos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? Entonces son 27 nucleótidos, porque son de 3 en 3 los nucleótidos que se agrupan para formar un aminoácido o un codón. ¿Listo? Entonces tu pregunta era si es que el ATG está dentro del primer exón. Sí, se cuenta dentro del primer exón el ATG. ¿Sí? Tú lo estás viendo allí. Ujú. Ya. Ya. Gracias, doctor. Doctor, una pregunta. Dígame. El tercer exón empieza con GGT y ahí pone que GG es un aminoácido. Exón 3. 1, 2. Aquí abajo. Sí, dice que, o sea, pone que GG es un aminoácido, ¿no? Yo supongo. Y no empieza con ATG como los demás o AUG. Sí, está bien raro acá. Me imagino que hay un error porque mira, todavía es GG y le falta un aminoácido más. Qué raro. Debe estar mal la... O sea, digamos, ese exón tendríamos que contarle desde la M, que sería ATG, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo codón. Desde ahí tendríamos que contar el primer, o sea, el start codón. Ya, exactamente. Si es que aquí en el inicio no hay un ATG, ¿sí? Tendríamos que buscar ATG en todo hasta donde encontremos. Y justamente acá lo encontramos. Entonces, desde aquí tendríamos que contar. Pero ¿qué ha pasado? Miren, el NCBI lo marca aquí. Entonces, algo ha debido suceder acá, en este sitio, ¿sí? De repente hay aminoácidos más adelante que no los ha contado. ¿Listo? Pero en el caso que suceda eso, ustedes dejan esto tendría que ser un intrón también, hasta que llegue a ATG. Cuando tú ubicas ATG, la enzima dice, ah, este es mi codón de inicio. Aquí yo hago la transcripción y empieza a transcribir hasta que haya un stop codon. ¿Listo? O sea, digamos, si nos pide graficar el tercer exón, lo tendríamos que graficar desde ahí, digamos. Digo, contarlos. Claro, en este caso lo que les estoy pidiendo es solamente que grafiquen una estructura como yo he dibujado en la pizarra. O sea, no quiero que sean exactos, ¿no? Que me cuenten cuántos, imagínense que ustedes cuenten este intrón, ¿no? En la vida. Entonces, solamente quiero que dibujen los 23 exones, ¿sí? Los 22 intrones, nada más. Que pongan sus partes. ¿Listo? Doctor, es que en la tabla nos ha dejado una tabla donde dice de cada exón contar el número de nucleótidos. Entonces tendríamos que contar desde ATG, ¿no? Listo, miren. Justamente para ese punto, ¿ya? Justamente para ese punto, ¿dónde estamos aquí? En nucleótido, se van ustedes a nucleótido, ¿sí? Le dan buscar. Está lento el internet, no sé qué ha pasado. Ya, entonces buscamos, estamos en nucleótido, ojo, la variante 1 que diga RNA mensajero y se van allí. ¿Listo? Entonces, acá van a tener toda la información, miren. Tenemos el tamaño del RNA mensajero, 3331. Ese es el tamaño de todo el RNA mensajero. ¿Listo? Incluido las secuencias que les decía que eran basura. ¿Listo? Bien. Aquí está el tamaño del CDS, ya saben cómo hacerlo, restar. Y más abajo, aquí está, miren. Exón número 1, dice. O bueno, exón. Quiere decir que este es el primer exón. ¿Listo?
Ustedes restan 548 menos 415 y ese es el tamaño del primer exón. ¿Listo? Este siguiente es el exón 2. Restan este de este y tienen el tamaño del segundo exón. Y así sucesivamente se van hasta el último. ¿Listo? Es así como van a encontrar ustedes el dato que les está pidiendo en la actividad. Sí, no sé si he contestado su pregunta. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Ya. Entonces, eso en cuanto a esquematizar. Dice, explique qué muestra se debe tomar en niños con anemia para hacer el estudio del exón 2 y por qué. Con los que sigamos conectados, ¿alguien me puede decir esta respuesta? Si ustedes tienen un niño con anemia y quieren hacerle un estudio genético, ¿qué muestras tomarían ustedes para hacer el estudio? De sangre. ¿Muestras de médula sangre? ósea. Una muestra de sangre, ya puede ser, sí está bien, correcto. ¿Qué más? Bueno, es que se supone que, por ejemplo, en la sangre sería, no sé, bueno, no sé si estoy equivocada, pero como por ejemplo, los eritrocitos no tienen núcleo, o bueno, son anucleados, ¿no sería más complicado encontrar genes? ¿No sería más fácil sacar las células las células Sí, madre correcto. de las que se producen? Solamente tendríamos que aislar leucocitos, porque en los leucocitos sí hay núcleo, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. ¿qué otra muestra tomarían ustedes? De médula. Médula ósea, no, porque ahí tenemos eritrocitos y no tienen núcleos y bueno, los glóbulos blancos no van a llevar esa información. Recuerden lo que les dije al inicio, tenemos que revisar siempre en dónde se está expresando este gen, en qué tejido, en qué órganos. Entonces, para contestar esa De pregunta, hígado podría ser. Hígado. nos vamos aquí, acuérdense, y en todos los que se expresan, de todos estos que se expresan, allí vamos a encontrar ese gen. ¿Listo? Yo no puedo tomar, por ejemplo, del cerebro una muestra, porque obviamente aquí no se está expresando ese gen. ¿Se dan cuenta? Tengo que tomarlo del hígado, tengo que tomarlo del estómago, ¿sí? Tengo que tomarlo de los testículos, ¿correcto? De la piel, ¿sí? De todos aquellos órganos donde se está expresando el gen. Para eso nos sirve este gráfico. ¿Listo? Entonces, ahí tienen todas las respuestas para esa pregunta. ¿Ya? Bien. De ahí, la siguiente pregunta nos dice, completa la siguiente tabla, ¿no? Entonces ya saben ustedes, solamente se está pidiendo la información de los 5 primeros exones. ¿En qué número inicia? Acuérdense, ¿no? Que les dije que esos dos numeritos que había que restar, por ejemplo, inicia en el 150 y finaliza en el 180. Listo, entonces ponen allí, ¿no? Tamaño es la resta. Y listo, ya está, ¿ves? Es bastante sencillo. ¿Listo? Entonces, por favor, hagan eso. Y por favor, practiquen con el gen, con este gen, que lo voy a escribir en la pizarra. Es el gen GADPH. ¿Listo? ¿Alguien sabe cómo se llama ese gen? El GADPH. Ustedes lo han visto en bioquímica. Es el gliceraldehído. 3-fosfato. ¿No?
3-fosfato deshidrogenasa. ¿En dónde lo han visto esta enzima? Chicos, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. Ese gen lo han visto ustedes en bioquímica cuando han hecho la ruta de ¿De la glicólisis? la glicólisis, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ese gen es un gen que se está expresando, van a observar en casi todos los órganos, ¿sí? Se le llama gen housekeeping o gen de referencia, ¿sí? Que tiene una expresión constante en todos los órganos. Entonces yo puedo tomar muestras de cualquier lugar y voy a encontrar o aislar siempre el gen GAPDH o gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa. ¿Ya? Entonces, búsquenlo también como para practicar. Siempre revisen que esté en Homo sapiens, que sea humano, y van revisando. ¿Listo? ¿Ya? Cualquier cosa, por favor, me escriben, me avisan para poder ayudarlos u orientarlos. ¿Ya? Entonces, chicos, eso quería... Doctor, Dígame. y Doctor, las preguntas que una consulta. abajo del cuadro. Las como preguntas por abajo del ejemplo, cuadro. sí. Ya no hay más. Ah, es Acá que en no. las diapositivas, Sí, en en las las diapositivas diapositivas hay una pregunta más, ¿verdad? Ujú. Y dice Eh, también, usando la sección PMC del NSBI, encuentra y escriba las mutaciones reportadas para el gen. ya. A ver, aquí está. Dice, ¿qué exones fueron analizados en el paper en referencia? Ya. Eso todavía no lo hagan. ¿Ya? Las 4 preguntas que siguen en las diapositivas, no las realicen. ¿Ya? Porque allí es con un paper que les tengo que dar. Entonces, todavía no lo hagan. Solamente la primera actividad que les he estado mencionando. Doctor, una consulta. Doctor, Diga. para la primera. Sí, donde dice el tamaño, en el tamaño, Sí, y usted dice que es la resta, ¿es sí. la resta más 1 o solamente la resta? Sí, la resta más 1. Está bien, la resta más 1. Ya, ok, perfecto, Para que se gracias. considere todo. Está bien, sí. Gracias por la aclaración. Doctor, Dígame. en la pregunta 1 que dice caracterizar el ARN mensajero del gen, ¿se Ujú. refiere a que tenemos que poner cuántos nucleótidos tiene, cuál es su start Toda la codon, ¿no? información, ¿no? Toda la ya, información todo, que les he todo lo estado que dando. hemos dado. Ya. ¿Ya? Gracias. Listo. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Listo, entonces, por favor, revisen bien eso, practiquen, porque cuando hagamos las prácticas con los diferentes docentes que les toque, vamos a trabajar también esto. Y en el caso que el doctor Bernabé trate de, haga el examen o compartamos preguntas, él siempre pone algunas preguntas de esto, ¿no? Entonces, es bueno saber, reconocer dónde se ubican los genes, la información que hay en diferentes genes. ¿Listo? Los exones, intrones, el CDS. ¿Ya? Bien. Igual, si yo le hago el examen en esta parte, ustedes ya saben qué preguntas voy a hacer, ¿no? Porque les he dicho, les he dado ejemplos. Listo, señores. Muchas gracias por su tiempo. El día lunes terminamos lo que es transcripción y traducción y hacemos lo que es, nos tocaría diagnóstico molecular, me parece. ¿Listo? Para ya ir empezando lo que son el diagnóstico de enfermedades. Bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día lunes. Cualquier cosa escríbanme. Doctor, disculpe. Dígame. Doctor, ¿cada exón tiene que comenzar con ATG o solo el primer exón es el que tiene el start codon? El start codon, solamente el primer exón. Ya, doctor, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, antes de terminar, había tenido yo un lapsus brutus en la presentación de la mañana, ¿sí? Les había indicado que la
transcripción se estaba haciendo en el citoplasma. Error mío, y una señorita me había estado hablando de que, o me estaba diciendo lo correcto. La transcripción se da a nivel del núcleo, ¿listo? El RNA se trata de reforzar lo más que puede con la caperuza y con la cola de poli A, para así recién salir y ser transportado hacia los ribosomas en el citoplasma, ¿ya? Entonces, ahí he tenido un lapsus brutus, van a disculpar, pero ya les voy a explicar el día lunes con las diapositivas todo el proceso de transcripción y de traducción finalmente, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos entonces, cuídense. Doctor, perdón, es que, mire, la pregunta que le acaban de hacer, que empieza con ATG solamente en el primer exón, lo que yo le dije del tercer exón, entonces que empezaba como en el séptimo codón, o sea, no tiene sentido. O sea, igual siempre empiezo a contar los aminoácidos desde la GG, que no sabía por qué había sido eso, o sea, no, Sí, no, es que, no por entiendo. ejemplo, allí parece que falta información, ¿no? En ese codón donde inicia. Pero claro, ya no tendríamos que regresar hasta o llegar hasta el codón ATG, ¿no? Y Entonces, dejar ¿cuál es el primer aminoácido? Así sea, yo qué sé, GSA. Sí, exactamente. Solo es el codón de inicio al principio del RNA. Ah, ya, doctor, ya, muchas gracias. Listo. Ya, chicos, entonces cualquier cosa, por favor, escríbanme o al celular, no hay ningún problema. ¿Listo? Bien, nos vemos. Hasta luego. Doctor, gracias. Hasta luego, gracias.